Dicen que hay historias en la Biblia que parecen escritas para desafiar por completo nuestra comprensión del mundo, pero ninguna, absolutamente ninguna, es tan inquietante, tan misteriosa y tan cargada de secretos ocultos como la historia de un hombre que no murió, un hombre que simplemente dejó de estar aquí. Su nombre fue Enoc, y quienes estudiaron profundamente su legado aseguran que no se trató de una desaparición común, sino de una transformación tan extraordinaria que obligó a generaciones enteras a cuestionar los límites entre lo humano y lo divino. El primer impacto llega de una línea casi escondida en las escrituras. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Eso es todo. No hay enfermedad, no hay tumba, no hay cuerpo, no hay final. Es como si un portal se hubiera abierto, absorbiendo a un ser humano vivo, llevándolo a un plano inaccesible para el resto de la especie. Y sin embargo, es precisamente ese silencio, ese vacío en la narrativa, lo que despierta las teorías más asombrosas. ¿Quién era este hombre que mereció un destino que ni profetas, ni reyes, ni patriarcas alcanzaron? Algunas líneas apócrifas aseguran que Enoc no era solo un justo, sino un elegido que recibió secretos prohibidos, conocimientos que jamás debieron caer en manos humanas. Se dice que los ángeles vigilantes lo instruyeron sobre astronomía, dimensiones invisibles, ciclos cósmicos y el lenguaje que estructura la creación misma. No era un simple mortal aprendiendo, era un ser humano transformándose en algo que ya no pertenecía a este mundo. Las versiones más esotéricas afirman que su cuerpo comenzó a cambiar antes de ser tomado, que la luz se adhería a su piel como si lo conociera, que su sombra dejó de proyectarse igual, que hablaba a alturas que no eran del cielo físico, sino de un reino donde vibran las inteligencias primordiales, que su mirada era tan penetrante que algunos decían que ya no veían a Enoc, sino lo que estaba detrás de él. Pero lo más perturbador es que dichas tradiciones aseguran algo aún más sorprendente. Enoc no solo fue llevado al cielo, fue transformado. Su identidad humana se diluyó para renacer como un ser de poder indescriptible, un ángel supremo cuya voz, según los textos místicos, era capaz de sostener o desintegrar el universo entero. Ese ser sería conocido con un nombre que causa estremecimiento en quienes han estudiado lo oculto. Metatrón, el rey de los ángeles, el escriba del cielo, el segundo en autoridad después del Altísimo. Pero ¿cómo un ser humano pudo convertirse en uno de los seres más poderosos del cosmos? ¿Qué vio, qué escuchó, qué aprendió Enoc durante esos años? ¿En qué caminó con Dios? Hubo un propósito oculto detrás de su ascensión. ¿Y por qué solo unos pocos textos antiguos se atrevieron a registrar su verdadera historia? Prepárate, porque lo que viene a continuación no es una simple narración. Es un descenso a uno de los misterios más profundos de toda la antigüedad, un rompecabezas que ha sido protegido durante milenios y que hoy tú estás a punto de descubrir. Hay un detalle que muchos pasan por alto, pero que cambia por completo la historia. Enoc desapareció después de haber recibido conocimiento que ningún ser humano debería haber poseído. Y es allí donde los relatos antiguos coinciden en algo que pone la piel de gallina. Él fue instruido por seres que no eran de este mundo. Mientras la mayoría imagina a Enoc como un hombre justo que simplemente fue tomado por Dios, los textos más ocultos revelan una historia mucho más inquietante. Narran que una noche, mientras Enoc observaba el cielo, un estruendo desgarró el firmamento. No era un trueno, ni un viento, ni un fenómeno natural. Era la llegada de los vigilantes, aquellos ángeles que descendieron para observar a la humanidad y que finalmente rompieron su propósito. Los vigilantes lo eligieron a él y no al más fuerte, ni al más sabio, ni al más poderoso, sino al único capaz de soportar sin quebrarse el peso de los secretos que estaban a punto de entregarle. Según el libro de Enoc, estos seres le mostraron cosas tan magnificentes como peligrosas. La mecánica exacta que rige los cuerpos celestes, la estructura del tiempo y el porqué de los ciclos, el lenguaje oculto con el que la creación responde
a la voluntad divina. Pero también le revelaron lo prohibido, la caída de ciertos ángeles, la corrupción que se había sembrado en el mundo y la verdadera batalla entre lo visible y lo invisible. Enoc aprendió sobre dimensiones que vibran sobre la nuestra como capas superpuestas. Conoció la naturaleza de los espíritus que vagan entre los mundos. Descifró el misterio de las almas y su peso. Tuvo acceso a las tablas celestiales, registros que contienen la historia del universo, lo que fue y lo que será. Y mientras tanto, los vigilantes observaban con un temor silencioso, porque sabían que Enoc estaba siendo moldeado para algo que ni ellos podían prever. Y aquí aparece el punto más escalofriante. Algunos textos aseguran que Enoc no solo fue instruido, fue modificado, que su esencia comenzó a adaptarse a una vibración superior, que su cuerpo físico ya no era completamente materia, que sus pulmones podían contener luz, que su mente, durante ciertos pasajes, dejaba de pensar como humano y comenzaba a percibir como un ser celestial. Es por eso que, según esas tradiciones, ningún hombre pudo nunca comprender a Enoc por completo. Ya no pertenecía totalmente a esta realidad. Uno de los relatos más sorprendentes describe cómo Enoc fue llevado a recorrer las casas del cielo, donde escuchó el zumbido de energías indescriptibles. Vio seres que brillaban como metal fundido y sintió el latido del universo como si fuera su propio corazón. Al final del recorrido, una voz que no era una voz, un sonido que parecía el eco del origen mismo, le anunció que su preparación apenas había comenzado. Pero entonces surge la pregunta más dramática. ¿Por qué le enseñaron todo esto? ¿Por qué un humano recibió secretos reservados a entidades celestes? ¿Era Enoc un puente entre mundos o una advertencia viviente para la humanidad? Las respuestas se revelarán en la siguiente parte. Cuando conozcas el momento exacto en que Enoc fue transformado por completo y el cielo reclamó lo que ya no era totalmente humano. Hay un secreto que muy pocos se atreven a contar, un misterio que aparece apenas insinuado en los manuscritos más antiguos, como si alguien hubiera querido ocultarlo o protegernos de conocerlo demasiado pronto. El misterio no es cómo Enoc se convirtió en Metatrón. El verdadero enigma es por qué fue transformado. Cuando Enoc ascendió y recibió el título de Metatrón, no fue simplemente un honor, fue una advertencia, una preparación, una responsabilidad tan grande que ni los ángeles más antiguos la querían asumir. Según los textos místicos, Metatrón fue designado como el guardián del libro del destino, el registro donde está escrito el curso de cada era, cada nación, cada alma. No solo observa, ajusta, ordena, equilibra. Es el escriba que vigila los hilos del universo para que no se rompan. Pero esto no es lo más impactante. Una profecía oculta, mencionada en los círculos cabalísticos más antiguos, afirma que Metatrón tiene una misión pendiente, un mandato cósmico que aún no se ha cumplido. Enoc, el hombre que no murió, el ángel que fue humano, está destinado a intervenir otra vez en la historia del mundo, no como salvador, no como juez, sino como mediador en el día en que el cielo y la tierra entren en conflicto directo. Se dice que Metatrón será llamado cuando llegue la gran ruptura, un evento donde los límites entre lo divino y lo terrenal se volverán tan delgados que el caos podría desatarse. Algunos creen que esto ocurrió antes del diluvio, cuando los vigilantes corrompieron a la humanidad y Enoc fue elevado para ser el puente entre dos dimensiones enfrentadas. Pero otros sostienen que ese fue solo un ensayo, una sombra del verdadero acontecimiento que aún está por venir. Los relatos más arriesgados afirman que Metatrón será quien anuncie la activación del último ciclo del tiempo, un periodo donde cada acción humana tendrá consecuencias inmediatas en la estructura del cosmos. Él será el que entregue las llaves del juicio final a figuras que aún no han nacido. Él será quien determine qué civilizaciones sobreviven y cuáles se desvanecerán para siempre. Pero lo más perturbador es esto: Metatrón, a pesar de ser un ser de luz,
conserva una esencia humana, y según antiguos sabios, eso significa que todavía puede sentir dolor, compasión y duda. Esto lo convierte en el ser perfecto para decidir el destino de los hombres, pero también en el más vulnerable, si alguna fuerza oscura intenta manipularlo. Hay quienes sostienen que Metatron ya ha intervenido en momentos decisivos de la historia sin que nosotros lo sepamos, que su presencia se manifiesta en símbolos, visiones, sueños, señales que aparecen cuando la humanidad está a punto de cruzar un umbral peligroso, y que su regreso final no será visible, sino perceptible, solo para aquellos que miran más allá del mundo físico. Entonces surge una última pregunta. Una que hiela la sangre en sí. Enoch fue elegido para este papel hace miles de años. ¿Significa que ya estamos entrando en la era para la que él fue preparado? Porque si Metatron vuelve a actuar, no será para observar, será para decidir. Y ese día, según las escrituras ocultas, la humanidad entera deberá estar preparada. Hay un instante, registrado en los textos más antiguos, que divide la existencia de Enoch en dos: un antes y un después. Un momento tan extraordinario que, para muchos investigadores, marca el nacimiento del ser que más tarde sería conocido como Metatron, el escriba celestial, el ángel que se sienta más cerca del trono divino. Pero todo comenzó en un amanecer silencioso, cuando Enoch sintió que algo en él había cambiado para siempre. Durante años, los vigilantes habían instruido a Enoch, pero llegó un día en que dejaron de enseñarle y comenzaron a prepararlo. Le pidieron ayunos prolongados, meditaciones que duraban días enteros, y ejercicios donde debía separar su conciencia del cuerpo, como si éste fuera solo una cáscara momentánea. Enoch comenzó a sentir que su piel vibraba, que su sangre no era solo sangre, que sus pensamientos se iluminaban con una claridad sobrehumana. Podía escuchar lo que no hacía ruido, podía ver lo que no tenía forma, podía comprender lo que ningún ser humano podría explicar sin perder la cordura. Según las versiones más místicas, en una de estas sesiones de preparación, Enoch fue rodeado por 365 ángeles. No es un número arbitrario, representa los días del año, el ciclo completo del tiempo, como si Enoch mismo fuera a convertirse en un pilar que sostiene el orden cósmico. Ellos comenzaron un ritual indescriptible. Las crónicas lo llaman el vestido de gloria, una transformación donde su carne fue reemplazada por luz, su vista por fuego puro y su voz por resonancia celestial. Dicen que sus huesos se volvieron transparentes como cristal, que sus pupilas ardían como estrellas recién nacidas, que su mente se expandió hasta alcanzar regiones del cosmos, donde incluso los ángeles temen mirar. Y mientras todo esto ocurría, una fuerza invisible lo elevaba, no en cuerpo físico, sino en esencia. Enoch ya no estaba limitado por un corazón humano o un rostro humano. Era algo más, algo híbrido, algo destinado a un propósito que los vigilantes jamás revelaron del todo. Los textos describen que su transformación culminó cuando fue presentado ante la presencia divina. Allí, Enoch no cayó de rodillas, no tembló, no se desvaneció, permaneció firme, como si siempre hubiera sido parte de ese lugar. Entonces, la voz que gobierna la creación lo nombró por primera vez como Metatron, el príncipe de la luz, el guardián de los secretos, el ángel que registra cada acto, cada pensamiento, cada destino. En ese instante, Enoch dejó de existir y nació la entidad más enigmática del cielo. Pero aquí surge la pregunta que estremece a investigadores y teólogos: ¿por qué un simple humano fue elevado a una jerarquía mayor que la de muchos ángeles? ¿Qué misión tan crucial necesitaba a un ser que entendiera ambos mundos? ¿Y qué implicaciones tiene su transformación para el destino final de la humanidad? Las respuestas aparecen solo en los relatos más ocultos y serán reveladas en la parte 4, donde conocerás el motivo por el que Enoch, ahora Metatron, sigue siendo una figura clave en los eventos proféticos del fin de los tiempos.